En la cena de Navidad, mis padres me humillaron por no tener un ático como mi hermana. Todos se rieron hasta que revelé que ella me lo había estado alquilando a mí durante años. La mesa se quedó en silencio, mis padres se congelaron y la sonrisa de mi hermana desapareció al instante. Me llamo Avery Collins y la Navidad pasada mi familia se rió de mí a través de una mesa abarrotada, como siempre lo habían hecho. La nieve presionaba contra las ventanas, las velas parpadeaban y mi madre sonreía mientras recordaba a todos una vez más que mi hermana menor poseía un ático en el centro de la ciudad mientras yo todavía vivía en un lugar pequeño. Alguien bromeó, alguien más chocó una copa. Mi hermana lo absorbía todo, segura, radiante, intocable. Así que dejé que terminaran. Luego dejé mi tenedor y dije con calma que el ático no le pertenecía a ella, que me pertenecía a mí, que ella se lo había estado alquilando a mi empresa LLC durante años y que tenía 2 meses de retraso en el alquiler. La risa no se desvaneció. Se detuvo. Los rostros se congelaron. Mis padres se quedaron en silencio. La sonrisa de mi hermana desapareció como si nunca hubiera existido. Si estuvieras sentado en esa mesa siendo humillado por las personas que te criaron, ¿te habrías quedado callado o habrías dicho la verdad? Y mientras escuchas esto ahora mismo, dime, ¿desde dónde me escuchas? ¿Y qué hora es allí? Realmente quiero saber hasta dónde viaja esta historia y quién la está escuchando conmigo. Crecimos en los suburbios a las afueras de Chicago, en una casa que siempre parecía cálida desde el exterior. Setos recortados, coronas en la puerta cada diciembre, fotos familiares alineadas en el pasillo. Sin embargo, por dentro había un sistema climático claro. Mi hermana Siena era el sol. Todo se inclinaba hacia ella. Sus estados de ánimo determinaban la temperatura de la habitación. Sus sonrisas eran celebradas. Sus lágrimas eran tratadas como emergencias. Yo era la nube, siempre allí, útil cuando era necesaria, invisible cuando no. Aprendí temprano que las nubes no estaban destinadas a llamar la atención. Estaban destinadas a flotar silenciosamente sin bloquear la luz. La primera Navidad que realmente entendí esto fue cuando tenía 12 años. Lo recuerdo vívidamente porque fue el año en que pedí algo que realmente necesitaba. La escuela se había vuelto más difícil y pasaba horas en la biblioteca porque ya no teníamos una computadora en casa que funcionara bien. Pedí una computadora portátil usada, nada lujoso. Incluso imprimí listados de Craigslist y rodeé con un círculo los más baratos. Practiqué mi explicación en mi cabeza durante semanas, asegurándome de que no sonara exigente. En la mañana de Navidad, la sala de estar olía a pino y café. Los regalos estaban apilados ordenadamente, cada uno etiquetado con la cuidadosa letra de mi madre. Siena abrió los suyos primero, con papel de regalo volando por todas partes, con una risa fuerte y contagiosa. Cuando abrió una elegante caja negra y sacó una cámara de nivel profesional, mi madre juntó las manos y dijo: «Esto es para tu creatividad. Tienes un don, cariño. Necesitamos ayudarte a brillar». Todos aplaudieron. Siena chilló de alegría y los abrazó a ambos. Cuando fue mi turno, abrí un suéter 2 tallas más grande y un libro de bolsillo que mi padre dijo que probablemente me gustaría porque era educativo. Esperé, pensando que tal vez había algo más. No lo había. Más tarde, cuando le pregunté en voz baja a mi madre sobre la computadora portátil, ella inclinó la cabeza hacia mí de la manera en que siempre lo hacía cuando quería sonar amable mientras decía algo definitivo. «Tienes que entender», dijo, bajando la voz como si impartiera sabiduría. «Tu hermana brilla. Ella necesita herramientas para crecer. Tú eres inteligente. Resolverás las cosas por tu cuenta». Mi padre no estuvo en desacuerdo. Nunca lo estaba. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, ofreciendo lo que él pensaba que era equilibrio. «Tu hermana es sensible», dijo, sin mirarme directamente. «Tú eres mayor. Sé la persona más madura. No siempre se trata de justicia». Esa frase me siguió durante años. Cambiando de forma pero nunca de significado. Sé flexible. No lo hagas más difícil. Déjalo ir. Aprendí que se esperaba que yo fuera razonable, mientras que a ella se le permitía ser emocional. Si Siena estaba molesta, la casa cambiaba para acomodar sus sentimientos. Si yo estaba herida, me decían que fuera madura al respecto.
Ese era el trato. No lo firmé, pero viví bajo él. Para cuando éramos adolescentes, los roles estaban cimentados. Siena era elogiada por ser social, encantadora y buena con la gente. Yo era descrita como seria, seca, intensa. Los parientes me revolvían el pelo y decían cosas como, tendrás éxito algún día. La forma en que la gente habla de un plan de jubilación, útil, pero no emocionante. Siena recibía fiestas, fotos y aliento para exponerse. Yo recibía recordatorios de no avergonzar a nadie, de no discutir, de no corregir a la gente incluso cuando sabía que estaban equivocados. Cuando traía a casa calificaciones perfectas, mi madre asentía y preguntaba si consideraría unirme a un club para relajarme. Cuando Siena traía calificaciones promedio, la conversación giraba en torno a lo injustos que podían ser los maestros y cómo el estrés afectaba a las personas creativas. Así que me adapté. Dejé de pedir. Dejé de explicar. Aprendí a observar. Aprendí que el silencio me protegía más de lo que la honestidad jamás lo había hecho. Aprendí a manejar mis propias necesidades porque nadie más iba a priorizarlas. Cuando algo se rompía, lo arreglaba. Cuando necesitaba dinero para un viaje escolar, cuidaba niños. Cuando me sentía sola, leía. No era resiliencia en un sentido heroico. Era practicidad. Entendí incluso entonces que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Era generoso cuando facilitabas las cosas para todos los demás. Se enfriaba rápidamente cuando pedías algo que interrumpía el equilibrio. La parte más difícil no era el favoritismo en sí. Era la forma en que se enmarcaba como moralidad. Mi madre tenía un don para convertir la preferencia en principio. Decía cosas como, las familias funcionan cuando todos conocen su papel. O, todos contribuimos de diferentes maneras. Mi papel, quedó claro, era ser quien absorbía la decepción sin quejarse. La que no necesitaba elogios. La que podía encargarse de las cosas en silencio. La versión de apoyo de mi padre era decirme lo orgulloso que estaba de mi independencia, como si esa independencia no se me hubiera impuesto mucho antes de que estuviera lista. No veían que cada vez que me pedían que fuera comprensiva, me estaban enseñando que mis sentimientos eran negociables, que mi presencia era aceptable solo cuando no creaba fricción. Para cuando llegamos a la escuela secundaria, las etiquetas se habían asentado tan profundamente en nuestras identidades que ya nadie las cuestionaba. Yo era la buena estudiante. La que los maestros elogiaban por su disciplina y enfoque. A la que los compañeros de clase pedían apuntes. En casa, eso se traducía en ser llamada intensa, rígida, un poco aburrida. A mi madre le gustaba bromear diciendo que yo había nacido con 40 años. Siena, mientras tanto, flotaba por los pasillos como si perteneciera allí. No era descuidada con sus calificaciones, pero tampoco las perseguía. Se unió a clubes, fue a fiestas, aprendió a sonreír en las fotos de una manera que parecía fácil. Cuando llegaron las cartas de aceptación, la suya llegó primero de una universidad privada con folletos brillantes y un campus que parecía haber sido diseñado para postales. Mis padres lo convirtieron en un evento. Invitaron a parientes, abrieron vino, tomaron fotos de ella sosteniendo el sobre como un trofeo. Esto es lo que sucede cuando sabes cómo vivir, dijo mi madre, radiante, como si la escuela hubiera elegido a Siena no por su currículum, sino por su esencia. Mi camino fue más silencioso. Tenía opciones, pero ninguna que viniera con fanfarria. Elegí un colegio comunitario cercano, no porque me faltara ambición, sino porque los números tenían sentido. Una matrícula que podía manejar, créditos que podía transferir. Lo expliqué una vez cuidadosamente, exponiendo costos y plazos, y vi cómo la sonrisa de mi madre se tensaba. Siempre estás pensando en el dinero, dijo. La universidad se trata de conexiones, de experiencia. Mi padre trató de suavizarlo. Ella no se equivoca, me dijo. No quieres perderte la vida. Asentí de la manera en que siempre lo hacía y me inscribí de todos modos. Trabajaba por las mañanas en una cafetería y por las noches en una pequeña oficina archivando documentos. Rastreaba cada gasto en una hoja de cálculo antes de saber que eso era algo que la gente hacía profesionalmente. No me estaba perdiendo la vida. Estaba construyendo una que no colapsará bajo su propio peso. 2 años después, me transferí a DePaul.
atraída por el programa de negocios y su proximidad a la ciudad. Chicago se sentía diferente a los suburbios. Más nítida, más rápida, menos interesada en quién se suponía que debías ser y más en lo que realmente podías hacer. Estudié finanzas y bienes raíces porque apelaba a la parte de mi cerebro a la que le gustaban los sistemas y los resultados. Me gustaba saber que detrás de cada edificio brillante había una pila de números contando la historia real. Me gustaba la idea de entender cómo se valoraban las cosas, cómo se cotizaba el riesgo, cómo se tomaban las decisiones cuando había dinero en juego. Siena no preguntaba mucho sobre mis clases. Cuando lo hacía, generalmente era para burlarse de mí. Vas a terminar administrando hojas de cálculo para gente rica. Se rió una vez durante la cena. Mi madre se unió. Al menos siempre tendrás trabajo, dijo, lo cual en nuestra casa no era un cumplido. Los años universitarios de Siena fueron documentados como una campaña de estilo de vida. Fotos de partidos de fútbol, viajes de fin de semana, fiestas temáticas. Mis padres la visitaban a menudo, publicando fotos en línea con leyendas sobre lo orgullosos que estaban. Pagaban su alquiler sin discusión. Cubrían gastos inesperados. Cuando cambió de especialidad, mi madre lo enmarcó como valentía. Está siguiendo su corazón, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Mientras tanto, mi vida era una serie de rutinas silenciosas. Clases, trabajo, biblioteca. Repetir. Pagaba mis propias facturas y rara vez lo mencionaba porque hablar de dinero incomodaba a mi madre a menos que se gastara en otra persona. Cuando ella sacaba el tema, generalmente era en el contexto de preocupación. ¿Estás sola?, preguntó una vez, estudiando mi cara como si buscara un defecto. No sales mucho. ¿No quieres novio? Cuando le dije que estaba ocupada, suspiró. No puedes hacer contactos desde detrás de un libro, dijo. El éxito se trata de personas. La ironía era que estaba aprendiendo exactamente cómo funcionaban las personas, solo que no de la manera que ella quería decir. Aprendí cómo los gerentes evaluaban el desempeño, cómo hablaban los inversores cuando pensaban que nadie estaba escuchando, cómo se enmarcaban los acuerdos para que sonaran mejor de lo que eran. Aún así, hubo momentos en que los números no cuadraban. En mi tercer año, la matrícula aumentó inesperadamente y uno de mis trabajos a tiempo parcial recortó horas. Recuerdo estar sentada en mi cama en mi pequeño apartamento, mirando mi saldo bancario, dándome cuenta de que me faltaban unos miles para terminar el semestre. Por primera vez, consideré renunciar. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado como para cavar un hoyo del que no pudiera salir. No se lo dije a mis padres. Ya sabía cómo iría esa conversación. Preguntas sobre por qué no había planeado mejor. Sugerencias de que le pidiera consejo a Siena sobre ser más flexible. En cambio, lo mencioné de pasada a mi supervisora en la oficina donde trabajaba por las tardes. Una mujer llamada Karen que había estado en bienes raíces comerciales más tiempo del que yo había estado viva. Escuchó sin interrumpir, luego pidió ver mi currículum. Una semana después, me ofreció una pasantía en una pequeña firma que aseguraba propiedades comerciales en el centro. Pagaba más que mis otros trabajos combinados y venía con algo que no había esperado, orientación. Karen no me mimaba. Desafiaba mis suposiciones, corregía mis errores y me mostraba cómo pensar varios pasos por delante. Cuando le dije que no estaba segura de pertenecer a ese mundo, me miró y dijo, ya actúas como alguien que sí pertenece. Simplemente no te das cuenta todavía. Esa pasantía lo cambió todo. No de una manera dramática de la noche a la mañana, sino en la lenta acumulación de confianza que proviene de la competencia. Terminé la escuela sin deudas, crucé el escenario mientras mis padres aplaudían cortésmente y volví a trabajar el lunes siguiente. En la cena esa noche, mi madre preguntó si era feliz. Dije que sí. Ella frunció el ceño, poco convencida. Solo no te despiertes un día y te des cuenta de que olvidaste vivir, dijo. Sonreí y no respondí. Para entonces ya había aprendido que en mi familia, elegir la estabilidad sobre el espectáculo siempre se malinterpretaría como falta de imaginación. Lo que no veían era que no estaba evitando la vida. Estaba invirtiendo en ella en silencio, de la manera en que había aprendido a hacer todo lo demás por mi cuenta, sin aplausos, confiando en que un día los rendimientos hablarían por sí mismos.
El primer año después de la graduación no se sintió como el comienzo de nada glamoroso. Se sintió como mantenimiento. Me mudé a un estudio en el borde de la ciudad, el tipo de lugar donde podías escuchar el despertador de tu vecino a través de la pared y el radiador golpeaba como si se estuviera aclarando la garganta. Compré muebles de segunda mano, aprendí a cocinar 3 comidas confiables y caminaba al trabajo con zapatos sensatos que nadie comentaba nunca. Durante el día, me sentaba en un escritorio y aprendía cómo los acuerdos realmente pasaban de la propuesta al cierre. Por la noche, estudiaba. Me inscribí en certificaciones y cursos cortos, del tipo que no venían con pancartas o aplausos, pero que silenciosamente te hacían más valiosa. Mi madre llamó una vez y preguntó si me gustaba mi apartamento. Dije que estaba bien. Ella se rió suavemente. «Trabajas tan duro para vivir tan pequeño», dijo, como si fuera una elección que había hecho por miedo en lugar de por intención. No le expliqué. Sabía para qué era ese año. Mientras ellos tomaban fotos por el brillo del momento, yo tomaba capturas de pantalla de hojas de cálculo y las guardaba como recuerdos. Para el tercer año, el trabajo comenzó a acumularse. Cambié de firma no porque fuera infeliz, sino porque entendí la diferencia entre lealtad y estancamiento. El nuevo puesto venía con un salario más alto y más exposición. Activos reales, riesgo real, decisiones que importaban. Mejoré mi apartamento, pero solo ligeramente, aún con cuidado de no dejar que el estilo de vida superara a los ingresos. Comencé a invertir con cautela al principio, probando teorías con dinero que podía permitirme perder. Aprendí cómo se sentía la volatilidad en mi cuerpo, cómo te apretaba el pecho antes de aparecer en un estado de cuenta. Alrededor de ese tiempo, Siena visitó la ciudad con mis padres. Nos reunimos para el brunch y ella llegó tarde, hablando en voz alta sobre las comodidades de su edificio y la vista desde su balcón. Mi madre me miró al otro lado de la mesa y dijo, «Deberías tomar notas. Así es como se ve el éxito». Sonreí, asentí y pagué la cuenta cuando llegó. Más tarde esa semana, revisé una cartera que me enseñó más sobre el apalancamiento que cualquier conversación. Mientras ellos enmarcaban imágenes de un estilo de vida, yo enmarcaba escenarios y probaba resultados bajo estrés. 5 años después, comencé a pensar menos como una empleada y más como una operadora. No se trataba de ganar más. Se trataba de estructurar mejor. Aprendí cómo funcionaban las empresas LLC, porque se separaban los activos, cómo se podían planificar los impuestos en lugar de temerlos. Asistí a reuniones donde los abogados hablaban en un lenguaje cuidadoso sobre responsabilidad y observé quién escuchaba y quién no. Noté con qué frecuencia la confianza se confundía con la competencia y lo caro que podía ser ese error. En las reuniones familiares, las preguntas cambiaron de «¿qué haces otra vez?» a «¿sigues haciendo esa cosa de finanzas?». Mi madre preguntó si había pensado en comprar un lugar para mí, algo divertido. Dije que estaba buscando. Eso era cierto, solo que no de la manera que ella imaginaba. No estaba comprando un telón de fondo. Estaba construyendo una base. Mientras ellos posaban para la historia que querían que otros creyeran, yo estaba documentando los números que decidirían que era realmente real. Esos años no vinieron con puntos de inflexión dramáticos. Estuvieron hechos de acciones pequeñas y repetibles. Mañanas tempranas, noches tardías, decir no cuando era más fácil decir sí. Aprendí a ser paciente con el progreso que no se anunciaba a sí mismo. La distancia entre mi familia y yo creció, no por conflicto, sino por divergencia. Estábamos midiendo el éxito en diferentes escalas. Ellos valoraban la visibilidad. Yo valoraba el control. Y en algún lugar entre la tercera certificación y la quinta revisión anual, me di cuenta de algo silenciosamente radical. Ya no necesitaba que entendieran mis elecciones. El trabajo hablaba por mí, incluso si ellos no podían escucharlo todavía. La oportunidad no llegó con drama. Llegó disfrazada como un listado enterrado a mitad de camino en una alerta de correo electrónico durante una semana en que el mercado parecía estar conteniendo la respiración. Las tasas de interés estaban cambiando, los acuerdos se estaban estancando y los vendedores que habían estado confiados un año antes estaban repentinamente dispuestos a hablar. Casi lo paso por alto. Otra unidad de lujo con un precio lo suficientemente bajo como para plantear preguntas, pero algo en los números me hizo detenerme.
Un ático en River North, último piso, líneas limpias, ventanas de piso a techo, una vista que se vendía sola a cualquiera que se preocupara más por la óptica que por los fundamentos. Las notas eran breves. Propietario mudándose fuera del estado, motivado, venta discreta preferida. Saqué el archivo y comencé donde siempre lo hacía, ignorando las fotos y yendo directamente a las matemáticas. El vendedor había pasado por un divorcio y necesitaba liquidez rápido. La unidad había sido comprada cerca del pico, lo que explicaba la urgencia. Las tarifas de la asociación de propietarios eran altas, pero no irracionales para el edificio. Los impuestos a la propiedad eran predecibles y las comparaciones de alquiler contaban una historia clara si eliminabas el ruido. Ejecuté escenarios de la forma en que me habían entrenado para hacerlo, mejor caso, caso base, peor caso, y noté que incluso bajo suposiciones conservadoras, la tasa de capitalización se mantenía. Las renovaciones eran mínimas, en su mayoría cosméticas, del tipo que se podía manejar sin sangrar efectivo. El edificio tenía una reserva fuerte, sin evaluaciones pendientes y una compañía de administración que sabía lo que estaba haciendo. Esta no era una compra de fantasía. Era un activo mal valorado en un momento en que el miedo estaba creando brechas. No se lo dije a nadie, no porque fuera un secreto, sino porque no necesitaba opiniones de personas que solo entendían el valor cuando venía con una leyenda en una foto. Estructuré la oferta a través de una LLC de propósito único de la manera en que había aprendido a hacerlo, manteniendo el activo separado, limpio, aislado. No era llamativo, pero era correcto. Contraté a una administradora de propiedades antes de que se secara la tinta, alguien con suficiente experiencia para manejar el arrendamiento, el mantenimiento y la selección de inquilinos sin emoción. Esa decisión sola explicó más tarde cómo mi hermana pudo vivir allí sin conectar nunca los puntos. Había una distancia entre la propiedad y yo que era intencional. No quería que se convirtiera en una historia. Quería que fuera una partida presupuestaria que funcionara. Cuando se aceptó la oferta, sentí una satisfacción breve y tranquila, del tipo que proviene de la alineación, no de la adrenalina. Entonces llamó el banco. Les gustaba el trato, dijeron. Les gustaban mis antecedentes, mis ingresos, mi preparación. Lo que no les gustaba era el momento. El mercado se había ajustado más rápido de lo esperado y la suscripción se había vuelto cautelosa. Querían reservas adicionales. No una cantidad irrazonable, pero lo suficiente como para convertir el cierre en un problema. Tenía el dinero en papel, pero estaba atado en lugares que tomaría tiempo liberar. Tiempo que no tenía. El vendedor quería cerrar rápidamente y cualquier retraso corría el riesgo de reabrir las negociaciones. Por primera vez en años, sentí la presión familiar de una ventana que se estrechaba. No pánico, solo urgencia. Expuse mis opciones como siempre lo hacía, enumerando costos y consecuencias, eligiendo el movimiento menos dañino. Vendí una pequeña inversión que había planeado mantener más tiempo, asumí el golpe fiscal sin quejarme y transferí los fondos antes de la fecha límite. El banco aprobó, el trato avanzó. La ventana se cerró detrás de mí. El día del cierre, no hubo fotos, ni champán, solo documentos, firmas y la transferencia silenciosa de responsabilidad. Regresé a mi oficina después y terminé el resto de mi día. Esa noche, me paré en mi apartamento y miré hacia la ciudad, no desde el ático, sino desde el lugar que había elegido para vivir. No me sentía más rica. Me sentía más sólida. La propiedad fue alquilada en semanas a precio de mercado, manejada completamente por la compañía de administración. Recibí informes, los revisé, los archivé. Eso fue todo. Ningún anuncio, ninguna revelación en la cena familiar, solo otro activo haciendo lo que se suponía que debía hacer. Meses después, cuando mi madre mencionó que Siena estaba buscando lugares en el centro, asentí y pregunté sobre el clima. Cuando Siena publicó fotos desde bares en azoteas y les puso leyendas como si fueran avances, pasé de largo sin comentar. El ático existía en una vía paralela a mi vida familiar, protegido por estructura y distancia. Entendí incluso entonces que esta separación importaba, no porque me estuviera escondiendo, sino porque había terminado de dejar que mi trabajo se convirtiera en una actuación para personas que solo lo usarían como una vara de medir en mi contra. La oportunidad no me había cambiado. Simplemente había confirmado algo que ya sabía. No necesitaba permiso para construir algo sólido.
Solo necesitaba la disciplina para reconocer el valor cuando aparecía y la moderación para dejar que funcionara en silencio sin aplausos. El correo electrónico de la administradora de la propiedad llegó un martes por la mañana, enterrado entre actualizaciones del mercado y resúmenes de mantenimiento. Casi lo paso por alto. Asunto: solicitantes calificados, revisión solicitada. Carla era eficiente, objetiva, nunca dramática. Adjuntó una lista corta. Cada solicitante resumido ordenadamente con verificación de ingresos, rangos de puntaje de crédito, referencias y notas. Lo abrí como abría todo lo demás, sin esperar nada personal. Entonces vi el nombre, Sienna Collins. Por un momento, pensé que era una coincidencia. Alguna otra Sienna con el mismo apellido, pero los detalles de respaldo borraron cualquier duda. Empleador listado como consultora creativa. Historial de direcciones que coincidía con sus 2 últimos apartamentos. Referencias que incluían un nombre que reconocí de las cenas familiares. La habitación se quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con el sonido. No fue conmoción, fue reconocimiento. Su solicitud era sólida en papel. No excepcional, pero lo suficientemente limpia para pasar. Los ingresos estaban estructurados de la manera que había visto muchas veces antes. Ganancias base complementadas por pagos irregulares de consultoría respaldados por estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos agrupados alrededor de ciertos meses. También figuraba una balista, su novio actual, cuyos ingresos inclinaban los índices justo por encima de la línea. Nada ilegal, nada descuidado, simplemente cuidadosamente arreglado. Casi podía escuchar la voz de mi madre explicándolo si alguien preguntaba. Es emprendedora. Tiene oportunidades. Conoce gente. Las notas de Carla eran neutrales. Cumple con los criterios. Recomiendo aprobación si no hay conflictos. Ahí estaba. La frase que cambió todo. Me recosté en mi silla y miré la pantalla más tiempo del que jamás lo había hecho en un trato. Esto no se trataba de dinero. Ya ni siquiera se trataba de propiedad. Se trataba de proximidad. 2 mundos que había mantenido separados repentinamente rozándose entre sí. Imaginé la alternativa primero. Podría rechazar la solicitud en silencio. Nadie lo sabría nunca. La unidad se alquilaría a otra persona en semanas, y el ático seguiría siendo lo que había sido hasta ahora, una inversión exitosa, cuidadosamente contenida, intacta por la dinámica familiar. Ese camino prometía paz, distancia, la comodidad de nunca tener que probar qué sucedería si se cruzaban esos límites. Luego imaginé la otra opción, la aprobación, dejando que el proceso se desarrollara exactamente como lo haría para cualquier otro inquilino. Sin interferencias, sin favores, solo observación. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para predecir lo que seguiría. El ático se convertiría en un símbolo, una prueba a sus ojos de que Sienna lo había logrado. Sería referenciado casualmente en las cenas, usado como punto de comparación, una vara de medir que podrían presionar contra mí sin saber nunca de quién eran las manos que realmente lo sostenían. La ironía no se me escapó. Durante años, habían usado el éxito imaginado para menospreciarme. Ahora estarían usando algo real construido por mí sin darse cuenta. Sentí un destello de algo entonces, no satisfacción, no ira, sino claridad. No la estaba aprobando para atraparla. No lo estaba haciendo para humillar a nadie. La aprobé porque quería ver la verdad desarrollarse sin distorsión. Quería saber qué sucedía cuando los roles se invertían y nadie era consciente de que el escenario había cambiado. Esto no era venganza. Eran datos. Y había construido toda mi carrera entendiendo los sistemas, observando cómo se comportaban las personas cuando pensaban que nadie las estaba mirando. Le escribí una sola línea a Carla. Proceder según los términos estándar. Sin explicaciones, sin advertencias. Una vez enviado, no hubo vuelta atrás. El contrato de arrendamiento se firmó en días. Revisé el resumen de la manera en que revisaba todo lo demás mensualmente. Alquiler, depósito, cláusulas de mantenimiento, luego lo archivé. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Sienna. No cambié mi forma de hablar con nadie. Cuando Sienna llamó una semana después, emocionada y sin aliento, hablando sobre este lugar loco que había encontrado,
escuché como una hermana que no sabía nada. Habló sobre la vista, la luz, las comodidades del edificio. No mencionó el alquiler. No mencionó la propiedad. Hablaba como si el espacio la hubiera elegido a ella, como si fuera una extensión de su personalidad. La felicité y le pregunté si le gustaba el vecindario. Ella se rió y dijo, por supuesto que sí. A todo el mundo le gusta. Ese fue el final de la llamada. Durante los siguientes meses, los informes llegaron como un reloj. Alquiler pagado a tiempo al principio. Solicitudes de mantenimiento registradas y resueltas. Notas ocasionales de Carla sobre cambios de decoración que estaban dentro de los permisos del contrato. Entonces comenzaron las fotos. No de Carla, sino de las redes sociales de Siena. Tomas cuidadosamente encuadradas del horizonte. Leyendas que insinuaban permanencia sin decirlo nunca directamente. Mi lugar. Agradecida por esta vista. Mi madre comenzó a mencionarlo de pasada. A tu hermana le va tan bien, dijo una vez por teléfono. Deberías ver dónde vive. Dije, me alegro por ella. Eso era cierto. También estaba viendo algo más tomar forma. El cambio fue sutil al principio. Un pago atrasado que se corrigió dentro del periodo de gracia, una explicación adjunta. Viajes, una transferencia retrasada. Carla lo anotó, lo marcó, siguió adelante. Leí la nota y cerré el archivo. Luego otro y otro. Nada catastrófico. Solo los comienzos de la tensión. El tipo que podrías ignorar si quisieras mantener una historia intacta. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que la imagen se agrietara, antes de que la actuación requiriera más recursos de los que la realidad podía suministrar. No intervine. No advertí a nadie. Dejé que el sistema hiciera lo que siempre hacía. Aplicar presión uniformemente sin juzgar. Lo que más me sorprendió no fue el comportamiento de Siena. Fue el mío. No sentí ninguna racha de poder, ninguna emoción, solo una conciencia constante y fundamentada de lo que venía. Por primera vez, no me estaba preparando para el impacto. Estaba parada fuera del marco, viendo la escena desarrollarse, sabiendo exactamente dónde estaban los puntos débiles. El ático se había convertido en un espejo, reflejando no quién poseía qué, sino quién dependía de las apariencias para sentirse seguro. No sabía aún cómo o cuándo saldría a la superficie. Solo sabía que cuando lo hiciera, finalmente podría hablar desde un lugar con el que nadie podría discutir. No porque fuera más ruidosa, sino porque había tenido razón en silencio todo el tiempo. Una vez que Siena se mudó, el ático dejó de ser un lugar y se convirtió en una historia que mi familia se contaba a sí misma. Apareció en todas partes en su perfil primero, luego en chats grupales, luego en conversaciones a las que ni siquiera me había unido todavía. Fotos del horizonte al atardecer, el río como una cinta de luz debajo. Leyendas que nunca decían propiedad directamente, pero que implicaban permanencia de todos modos. Mi lugar, finalmente en casa, bendecida. Se inclinó hacia la teatralidad estacional con la confianza de alguien que sabía cómo curar una vida. A finales de noviembre, las ventanas brillaban con una decoración navideña cuidadosamente escenificada, guirnaldas cubiertas justo como debían. Un árbol colocado para enmarcar la vista. Adornos elegidos para fotografiar bien en lugar de significar algo. Mi madre compartía esas fotos con parientes como si fueran evidencia en un caso que había estado argumentando durante años. Mi hija vive en un ático en el centro. Se lo decía a cualquiera que quisiera escuchar, con la voz hinchada de orgullo. No alquila, no encontró un lugar agradable. Vive, como si la palabra misma confiriera valor. Cada comparación siguió naturalmente después de eso. Se convirtió en un estribillo tan familiar que parecía ensayado. En la cena de cumpleaños de un primo, Diane se inclinó sobre la mesa y dijo, Siena tiene tanto ojo para el diseño. Deberías ver su lugar. Me miró con una sonrisa practicada. Algunas personas simplemente saben cómo vivir. En Acción de Gracias, cuando alguien preguntó cómo iba el trabajo, ella redirigió sin perder el ritmo. A ver, y siempre está ocupada, muy concentrada. Pero Siena, ella realmente está disfrutando de su espacio. La implicación flotaba en el aire, tácita, pero inconfundible. Una de ustedes entiende el éxito.
La otra entiende el trabajo. Mi padre asentía, ofreciendo ocasionalmente un apéndice neutral sobre cómo el camino de cada uno es diferente, lo que de alguna manera nunca interrumpía el impulso del elogio. Evan lo amplificó. Entró en escena con el tipo de energía que llenaba habitaciones y exigía atención. Encantador de una manera que dependía del volumen. Al principio, parecía bastante inofensivo. Chaqueta cara, risa segura, historias que mejoraban con la repetición. Le gustaba posicionarse como el sustituto de la audiencia, diciendo lo que suponía que todos estaban pensando. La primera vez que nos conocimos, me dio una palmada en el hombro y dijo, así que tú eres la de finanzas. Debe ser agradable ser responsable. Sonrió como si fuera un cumplido. Más tarde, tomando unas copas, señaló a Siena y dijo, deberías tomar notas de tu hermana. Ella sabe cómo mejorar de categoría. Siguieron risas. No crueles. Exactamente. Casuales, del tipo que aterrizaban porque nadie esperaba que yo respondiera. No lo hice. Sonreí, tomé un sorbo de agua y dejé pasar el momento. El silencio siempre había sido mi moneda más segura. Detrás de escena, los informes contaban una historia diferente. La documentación fotográfica mensual de Carla llegaba a tiempo, despojada de narrativa, todo ángulos y hechos. El primer conjunto mostraba un lugar habitado pero cuidado, muebles dispuestos para el efecto. Superficies estilizadas pero no usadas. Para el segundo mes, los bordes comenzaron a mostrarse. Zapatos apilados cerca de la entrada. Espacio en el mostrador abarrotado de botellas a medio usar. Los comienzos del desgaste donde la atención se desvanecía una vez que la cámara se apagaba. Para diciembre, el contraste se agudizó. Las decoraciones eran elaboradas pero temporales. Luces colgadas con cuidado mientras se descuidaban los aspectos básicos. El lugar albergaba gente, no rutinas. No era daño. Era desequilibrio. Dinero gastado donde se veía, diferido donde no. Archivé cada informe sin comentarios, notando patrones de la manera en que siempre lo hacía. Apariencias primero, mantenimiento después, si acaso. La escalada no fue dramática al principio. Llegó en afirmaciones pequeñas, casi cómicas, de propiedad. Siena comenzó a referirse al ático como si fuera un trampolín que ya le quedaba pequeño. Durante el brunch un domingo, dijo, podría comprar un lugar pronto, algo similar. Tal vez incluso si los dueños están abiertos. Lo dijo a la ligera, como si el pensamiento se le acabara de ocurrir, y observó mi cara en busca de una reacción. No le di ninguna. Una semana después, Carla reenvió un mensaje que Siena había enviado a través del portal de inquilinos, preguntando casualmente si el propietario consideraría una venta y a qué precio. El número que sugirió era ridículamente bajo, anclado a lo que ella suponía que era un inversor cansado que no seguía el mercado de cerca. Casi admiré la confianza. Casi. Respondí a través de Carla, breve e impersonal. Propietario no considera venta en este momento. Sin justificación, sin contraoferta. El límite era suficiente. Alrededor de ese entonces, Evan desapareció. No de repente, no con un anuncio de ruptura, solo un desvanecimiento silencioso de fotos e historias. Los depósitos que una vez habían rellenado el estado de cuenta de Siena se ralentizaron, luego se detuvieron. El primer pago atrasado llegó y se fue dentro del periodo de gracia, acompañado de una explicación sobre viajes y plazos. El segundo llegó después de la fecha límite, corregido días después con una disculpa. Carla lo marcó como un patrón. Aún no un problema. Leí la nota y cerré el archivo. En la cena ese fin de semana, Diane estaba más ruidosa de lo habitual, compensando algo que no podía nombrar. Se inclinó hacia la narrativa del ático con más fuerza, contándole a un nuevo grupo de parientes lo orgullosa que estaba, lo impresionante que era todo. Cuando se volvió hacia mí, fue con un filo familiar. Podrías haber tenido algo así, dijo, sacudiendo la cabeza. Si te hubieras relajado un poco. Noté entonces cuán invertidos estaban todos en la imagen. No era solo orgullo, era tranquilidad. El ático de Siena se había convertido en una prueba de que su forma de crianza funcionaba, de que priorizar el encanto y la visibilidad sobre la paciencia y la planificación valía la pena.
Mi existencia complicaba esa historia. Así que me aplanaron en una caricatura, capaz pero incompleta, útil, pero carente. Los comentarios de Evan, las comparaciones de mi madre, la neutralidad silenciosa de mi padre, todos servían al mismo propósito. Mantener la jerarquía intacta, mantener el foco donde pertenecía. El primer mes, Siena no pagó el alquiler por completo. El correo electrónico de Carla fue más corto. Sin narrativa, solo números. Sentí el peso de la inevitabilidad asentarse en mi pecho, no como pavor, sino como confirmación. Este era el punto donde las elecciones importaban. Intervenir y la historia podría salvarse. Mirar hacia otro lado y el sistema seguiría haciendo lo que hacen los sistemas. No elegí ninguno. Dejé que Carla siguiera el procedimiento. Aviso enviado. Reloj iniciado. En una reunión familiar días después, Siena rió más fuerte que nadie, hablando sobre planes de vacaciones, insinuando mejoras que aún no había hecho. Diane la miraba como una curadora orgullosa, luego se volvió hacia mí con una sonrisa fina. Deberías venir alguna vez, dijo. Ver cómo vive la otra mitad. Me di cuenta entonces de que la escalada no era solo externa, era interna también. Cada comparación afilaba algo en mí. No ira, sino determinación. Ya no estaba esperando ser entendida. Estaba esperando la alineación, el momento en que la verdad y la narrativa ya no pudieran ocupar el mismo espacio. El ático, una vez solo un activo, se había convertido en un escenario en el que mi familia insistía en actuar. No tenían idea de quién lo había construido, quién lo mantenía o cuán rápido podían apagarse las luces cuando el cheque dejaba de cobrarse. Mantuve mi voz firme. Mantuve mi distancia y seguí leyendo los informes, sabiendo que cada broma a mi costa estaba reduciendo silenciosamente la brecha entre la historia que contaban y la realidad que no podrían evitar mucho más tiempo. El correo electrónico llegó 3 días antes de Navidad. Preciso y sin emociones. La forma en que Carla escribía cuando las cosas pasaban de inconveniente a consecuencia. 2 meses sin pagar. Avisos enviados. Gracia agotada. Siguiente paso delineado claramente. No como una amenaza, sino como un proceso. Lo leí una vez. Luego otra vez, absorbiendo el peso de lo que significaba. Esto ya no era un malentendido. No era tiempo o viaje o un bajón temporal. Era una elección que se estaba postergando hasta que alguien más absorbiera la incomodidad. Cerré mi computadora portátil y me quedé quieta, dejando que la ciudad zumbara fuera de mi ventana. El sonido del tráfico suavizado por la nieve que caía. Había sabido que este momento llegaría, pero saber y sentir son cosas diferentes. Uno vive en la cabeza, el otro se asienta en el pecho. Consideré llamar a Siena. La idea surgió silenciosamente, casi automáticamente, el reflejo de toda una vida dedicada a suavizar las cosas antes de que se rompieran. Imaginé la conversación, su voz ligera al principio, luego defensiva, luego herida. Promesas hechas en tiempo futuro. Explicaciones que se apoyaban en la emoción en lugar de la responsabilidad. Imaginé a mi madre enterándose y reformulándolo instantáneamente, presentándome como la agresora por atreverme a imponer algo tan frío durante las vacaciones. Imaginé a mi padre pidiéndome que viera las cosas desde ambos lados. El patrón era tan familiar que parecía un guión. La alternativa era más simple. Requería menos energía. Dejar que la administradora de la propiedad lo manejara. Dejar que el sistema hiciera lo que fue diseñado para hacer. Sin favoritismo, sin superposición familiar, solo términos y plazos. Antes de decidir, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre, perfectamente cronometrado, como si pudiera sentir cuando aumentaba la presión. La cena de Navidad de este año es importante. Toda la familia estará allí. Por favor, no traigas energía negativa. Solo queremos paz. Miré el mensaje más tiempo del que debería. Paz en su vocabulario siempre había significado silencio de mi parte. Cumplimiento. La ausencia de fricción, incluso si esa fricción era el resultado natural de la deshonestidad. Ella no estaba pidiendo armonía. Estaba pidiendo contención. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra y borré esa también. Al final, no envié nada.
El silencio se sintió diferente esta vez. No protector, sino deliberado. Esa noche, expuse mis opciones como siempre lo hacía cuando las cosas se complicaban. Hechos por un lado, sentimientos por el otro. Ya había elegido la distancia hace meses, incluso si aún no la había nombrado. No había corregido las comparaciones. No me había defendido de las bromas de Evan o de los comentarios de mi madre. No había revelado la verdad cuando me habría ganado un alivio inmediato. Toda esa moderación había sido para este momento, me diera cuenta o no. La cena de Navidad no era solo otra reunión. Era el escenario que mi familia prefería para la actuación, donde las historias se reforzaban y las jerarquías se reafirmaban bajo el brillo de la tradición. Si iba, necesitaba tener claro por qué decidí asistir. No porque le debiera mi presencia a nadie, sino porque quería que la conversación terminara donde siempre había comenzado. En la mesa, al descubierto. Establecí reglas para mí misma de la manera en que establecía términos en un trato. No pediría ser entendida. No explicaría mis elecciones con la esperanza de aprobación. No corregiría a nadie a menos que la corrección fuera necesaria. Y no revelaría nada preventivamente. La verdad, cuando se ofrecía demasiado pronto, tenía una forma de ser descartada como provocación. Hablaría solo si me hablaban, y solo con hechos que pudiera respaldar sin levantar la voz. Los días previos a la Navidad pasaron en un borrón de rutina. El trabajo disminuyó. Los correos electrónicos se redujeron. La ciudad se inclinó hacia su quietud estacional. Envolví regalos que había elegido cuidadosamente, cosas prácticas para personas que preferían el espectáculo. Empaqué un abrigo lo suficientemente pesado para el frío suburbano y conduje fuera de la ciudad mientras la nieve espolvoreaba la carretera. La casa se veía igual que siempre, luces delineando el techo, corona en la puerta, la ilusión de calidez intacta. Por dentro, el aire estaba denso con aromas familiares y expectativas. Mi madre me abrazó con fuerza, luego retrocedió para inspeccionarme, sus ojos escaneando en busca de signos de progreso que pudiera comentar. «Te ves cansada», dijo, preocupada pero no curiosa. «Trabajas demasiado». Siena llegó tarde como de costumbre, entrando con una energía que llenó la habitación. Se veía radiante, cara, sin esfuerzo. Besó mejillas, rió ruidosamente, contó historias sobre el tráfico y la vida en la ciudad. El ático hizo su aparición temprano en la conversación, deslizado casualmente como un remate que todos ya conocían. «La vista es una locura en este momento», dijo, revisando su teléfono. «La nieve hace que todo se vea limpio». Mi madre sonrió con orgullo. «¿Está prosperando?», anunció a la sala. Alguien me miró. Sentí la opresión familiar en mi pecho, el viejo instinto de encogerme. Pasó. Me concentré en mi respiración y me recordé por qué estaba allí. La cena se desarrolló con los ritmos habituales. Charla trivial, risas, la prueba sutil de los límites. Mi padre preguntó sobre el trabajo y asintió con aprobación ante respuestas vagas. Mi madre dirigía las conversaciones hacia Siena cada vez que la atención se desviaba. Evan no estaba allí esta vez. Su ausencia fue notada pero no explicada. Observé a Siena de cerca, notando la tensión debajo del pulido, la forma en que revisaba su teléfono más a menudo de lo habitual, la forma en que su risa llegaba un poco tarde. Cuando mi madre se volvió hacia mí y preguntó directamente si había considerado mejorar mi situación de vida, respondí simplemente, «Estoy bien donde estoy». La decepción en su rostro fue inmediata, como si hubiera fallado una prueba que no había aceptado tomar. A medida que se retiraban los platos y se sacaba el postre, la energía cambió, las bromas se volvieron más agudas, las comparaciones más directas, el ático se convirtió nuevamente en un punto de referencia, esgrimido casualmente, descuidadamente. Sentí que el momento se acercaba de la manera en que sientes una tormenta antes de que estalle. Presión acumulándose, aire denso con cosas no dichas. El correo electrónico de Carla resonó en mi mente. 2 meses sin pagar. Próximos pasos pendientes. Entendí entonces que esto no se trataba de tiempo. Nunca habría un momento perfecto para hablar. Solo habría momentos en los que el silencio costaba más que la verdad. Cuando mi madre se reclinó en su silla y rió, comentando que no todos pueden vivir en el centro, la mesa siguió el ejemplo. Dejé mi tenedor con cuidado,
el sonido apenas audible. No estaba enojada. Ni siquiera estaba herida. Estaba decidida. Había venido a esta cena no para ser redimida, sino para terminar algo que había estado funcionando durante décadas. Esperé, dejando que la risa creciera y se desvaneciera, y me preparé para hablar, no para defender mi valor, sino para declarar un hecho que finalmente colapsaría la historia que se habían estado contando. Mi madre no levantó la voz cuando lo dijo. Nunca lo hacía. Se reclinó en su silla, con el tenedor descansando contra su plato, y sonrió de esa manera que reservaba para los momentos en que creía que estaba siendo generosa. Bueno, dijo a la ligera, ojos en mí. Si no tienes un ático, al menos tienes novio, ¿verdad? La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Luego la risa se extendió por la habitación. Cortés al principio, luego más libre una vez que nadie la detuvo. Alguien se rió entre dientes torpemente. Alguien más agregó un comentario sobre prioridades. Sentí el calor familiar subir a mi cara, el viejo instinto de explicar, de suavizar, de hacerme más pequeña para que todos los demás pudieran sentirse cómodos. Frente a mí, Siena sonrió sin mirarme directamente, de la manera en que lo hace la gente cuando se beneficia de una broma pero no quiere parecer cruel. Ella siguió el ejemplo de mi madre sin problemas. Realmente deberías intentar vivir un poco, dijo, inclinando la cabeza como si ofreciera un consejo. Arriésgate. Di sí más. No recuperas estos años. Su tono era cálido, ensayado, del tipo que enmarcaba el juicio como preocupación. La mesa asintió. Esta era la versión de la historia en la que todos sabían cómo interpretar sus papeles. Avery es capaz pero cautelosa. Siena es audaz y próspera. Diane miró alrededor de la habitación, satisfecha, como si hubiera dirigido con éxito la conversación de regreso a su centro legítimo. No interrumpí. Dejé que terminaran. Dejé que la risa disminuyera naturalmente. Esperé hasta que el silencio regresó por sí solo, delgado y expectante, antes de hablar. No levanté la voz. No sonreí. Coloqué mis manos planas sobre la mesa, conectándome con la sensación de la madera, y hablé despacio, con cuidado, para que no hubiera lugar a malas interpretaciones. Soy la dueña del ático, dije. Sin calificadores, sin preámbulos, solo la frase, limpia y completa. Algunas personas parpadearon. Alguien soltó una pequeña risa confusa que murió rápidamente. Continué. Siena se lo alquila a mi empresa LLC. Hice una pausa lo suficientemente larga para que las palabras aterrizaran, para que el aire cambiara. Y actualmente está atrasada en el alquiler. El efecto fue inmediato y total. La expresión de mi padre se quedó sin color, su boca se abrió ligeramente antes de cerrarse de nuevo. Mi madre se congeló a mitad de la respiración, con la mano flotando cerca de su copa. La sonrisa de Siena colapsó, no gradualmente, sino de una vez, como una estructura que había estado hueca por debajo. La habitación no estalló. No necesitaba hacerlo. El silencio fue más fuerte de lo que podría haber sido cualquier discusión. Busqué mi teléfono entonces, no teatralmente, sino porque este era el momento en que los hechos importaban más que los sentimientos. Giré la pantalla hacia el centro de la mesa, manteniéndola en ángulo para que solo se pudiera ver lo necesario. La aplicación de administración de propiedades, el resumen del contrato de arrendamiento con los nombres redactados excepto el de ella, el libro mayor de pagos que mostraba los meses perdidos claramente marcados. Sin comentarios, sin adornos, solo documentación. Mi madre encontró su voz primero. ¿Por qué harías esto?, exigió, la calidez desaparecida, reemplazada por acusación. ¿Por qué nos ocultarías algo así? Sus ojos buscaron mi cara en busca de culpa, de vergüenza, de cualquier señal de que pudiera girar la narrativa de vuelta a la moralidad. Eso es cruel, dijo, sacudiendo la cabeza. La familia no trata a la familia de esta manera. Mi padre se aclaró la garganta, entrando en el papel familiar que había perfeccionado durante décadas. Tomemos todos un respiro, dijo. Hay dos lados aquí. No necesitamos escalar. Me miró entonces, suplicante. Podrías haber dicho algo antes. Siena finalmente habló, su voz aguda con pánico disfrazado de indignación. Estás exagerando, dijo rápidamente.
No es así. Iba a pagar. Estás haciendo que suene peor de lo que es. Se rió, un sonido frágil que no convenció a nadie. ¿Por qué sacarías esto a colación ahora frente a todos? La miré a los ojos fijamente, sin morder el anzuelo. Porque se sacó a colación, dije repetidamente. Ella sacudió la cabeza, con lágrimas brotando repentinamente, cambiando su tono. No sabía que fuera tan importante. Nunca dijiste nada. Eso era cierto. No lo había hecho. El silencio, después de todo, siempre había sido mi papel asignado. No discutí. No defendí mi momento. No expliqué mi moderación. Declaré el límite que había venido preparada para declarar, el que existía independientemente de los sentimientos. Los términos son simples, dije con voz uniforme. 30 días para poner la cuenta al día o desocupar la unidad. Sin excepciones. Mi madre comenzó a protestar, pero levanté una mano. No agresivamente, solo lo suficiente para señalar finalidad. Y una cosa más, agregué, volviéndome hacia Siena. Deja de referirte a él como tu hogar en línea. Es un alquiler. Eso es lo que importa. Las palabras colgaron allí, precisas e inamovibles. Por un momento, nadie habló. Entonces mi madre se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Estás humillando a tu hermana, dijo. Nos estás humillando a todos nosotros. La miré y sentí que algo cambiaba, algo se aflojaba que había estado apretado durante tanto tiempo como podía recordar. No humillé a nadie, dije. Respondí una pregunta. Mi padre se frotó las sienes, atrapado entre dos instintos que siempre lo habían guiado. Mantener la paz y evitar la responsabilidad. Siena miraba la mesa, sus manos temblaban ligeramente, la actuación finalmente insostenible. La conversación se fracturó después de eso, las voces se superpusieron. Las acusaciones volaron en medias frases. Alguien sugirió que este no era el momento. Alguien más insistió en que podría haberse manejado en privado. Escuché sin participar. Mi papel completo, la verdad había sido declarada, la evidencia presentada, el límite establecido. No sentí ninguna racha de triunfo, ninguna oleada de reivindicación, solo una tranquila certeza de que algo fundamental había terminado. La historia que se habían estado contando sobre quien tuvo éxito, quien fracasó, quien importaba había colapsado bajo su propio peso, y no había tenido que levantar la voz para que sucediera. Cuando finalmente me levanté para irme, la habitación volvió a quedar en silencio. Mi madre me miró, buscando algo que aún pudiera controlar. Hablaremos de esto más tarde, dijo. Asentí, sabiendo ya que no lo haríamos. No de la manera que ella quería decir. Me puse mi abrigo, deseé a todos una feliz Navidad por costumbre más que por intención, y salí al frío. El aire afuera era agudo y limpio, del tipo que te llena los pulmones y te recuerda que estás viva. Detrás de mí, la mesa permanecía congelada, la risa desaparecida hacía mucho tiempo. Y por primera vez en mi vida, me alejé sin preguntarme si había dicho demasiado o no lo suficiente. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Vinieron en oleadas, cada una más fuerte que la anterior, chocando contra el límite que había establecido, como si la repetición pudiera debilitarlo. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que hubiera llegado a la autopista. Llamadas perdidas de mi madre apiladas en la pantalla, una tras otra. Sin mensajes al principio, solo insistencia. Cuando finalmente escuché el correo de voz horas después, su voz era aguda con indignación disfrazada de angustia. ¿Cómo pudiste hacernos eso?, exigió. Avergonzaste a tu hermana. Avergonzaste a esta familia en Navidad. Hablaba como si el momento, no la verdad, fuera la ofensa. Como si los años de comparación y humillación silenciosa no contaran porque habían sido entregados con sonrisas. No devolví la llamada. Dejé que el mensaje se quedara sin respuesta, de la manera en que había aprendido a dejar que las acusaciones se asentaran hasta que perdieran su poder. Por la mañana, la narrativa se había extendido. La tía Rená, siempre ansiosa por llenar el silencio con especulaciones, tomó la iniciativa. Llamó a parientes, envió mensajes de texto a chats grupales, pintó una imagen donde yo era la villana con una calculadora. Según ella, yo había estado celosa durante años,
esperando secretamente una oportunidad para derribar a Siena. Siempre ha sido competitiva, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Finalmente salió a la luz. Escuché fragmentos de preocupación de segunda mano, mensajes de primos preguntando si todo estaba bien. Consultas cuidadosamente redactadas que asumían la culpa sin declararla. No respondí a ninguno de ellos. No estaba interesada en corregir una historia que solo existía para proteger una mentira. Los mensajes de Siena llegaron en ráfagas, oscilando salvajemente entre tonos. El primero fue de disculpa, lleno de lenguaje suave y arrepentimiento. No quise que explotara así. Debería haber hablado contigo antes. Horas después, siguió otro, más frío, más agudo. Me hiciste parecer estúpida. Podrías haber manejado esto en privado. Luego otro, casi suplicante. Pagaré. Solo dame tiempo. Leí cada uno una vez y los archivé. No me involucré con la oscilación emocional. Envié una sola respuesta, idéntica cada vez, despojada de tono y explicación. Esta es la consecuencia de mentir. Nada más, sin elaboración, sin defensa. La frase se sintió pesada al principio, como algo que no se me permitía decir. Luego se sintió sólida. Mi madre intentó una táctica diferente cuando la indignación no logró producir una respuesta. Llamó de nuevo, esta vez llorando, diciéndome que no podía dormir, que la familia estaba destrozada, que Siena estaba devastada. Estás castigando a todos, dijo, como si la responsabilidad fuera contagiosa. ¿Es eso lo que quieres? Escuché sin interrumpir, sin reaccionar, de la manera en que había aprendido a hacer en las reuniones cuando la gente confundía la emoción con la ventaja. Cuando terminó, repetí la misma línea con calma. Esta es la consecuencia de mentir. Ella me colgó después de eso. En línea, el tono también cambió. Evan publicó algo vago pero directo, una cita sobre lealtad y traición emparejada con una foto de él mismo en un bar con poca luz. Las personas que no conocían el contexto llenaron los comentarios con simpatía y especulación. Fue actuación pura y simple, y se consumió rápidamente una vez que no hubo audiencia para sostenerla. Una semana después, sus publicaciones dejaron de mencionar a Siena por completo. La desaparición fue silenciosa, no anunciada. La forma en que la gente sale de las escenas que ya no puede controlar. A través de todo, me quedé quieta. Fui a trabajar. Respondí correos electrónicos. Dejé que Carla manejara lo que necesitaba manejo. Cuando el periodo de aviso formal expiró sin el pago completo, ella siguió el procedimiento. La mudanza se programó sin drama, sin confrontación. El día en que se desocupó la unidad, envió un informe final. La foto mostraba un espacio que se veía bien a primera vista. Superficies limpias, muebles retirados, pero los detalles contaban una historia más verdadera. Pisos rayados donde las piezas pesadas habían sido arrastradas descuidadamente. Lámparas opacas por negligencia, decoraciones desaparecidas, dejando atrás agujeros de clavos y contornos débiles donde las cosas alguna vez se habían escenificado para el efecto. Nada importante, escribió Carla. Pero está claro que el enfoque era la apariencia, no el mantenimiento. Cerré el archivo y aprobé las reparaciones sin comentarios. Mi padre se comunicó una vez semanas después, su mensaje cauteloso y cortado. Deberíamos hablar. Lo miré durante mucho tiempo, sintiendo el tirón familiar para suavizar las cosas, para restaurar la ilusión de equilibrio. Luego imaginé la conversación, el fraseo cuidadoso, la presión sutil para comprometerme, para suavizar el límite hasta que desapareciera. No respondí. Silencio. Esta vez no fue evasión. Fue elección. Lo que más me sorprendió no fue lo rápido que se desvaneció el ruido, sino lo poco que lo extrañé. El zumbido constante de la expectativa familiar había sido tan fuerte durante tanto tiempo que su ausencia se sintió como alivio en lugar de pérdida. Sin la necesidad de manejar sus reacciones, mis días se volvieron más tranquilos, más claros. Dormí mejor. Respiré más profundamente. La historia que contaban sobre mí, celosa, fría, vengativa, continuó sin mi participación. Y sin mí, perdió impulso. Historias como esa necesitan fricción. Necesitan resistencia. Cuando dejas de empujar hacia atrás,
colapsan bajo su propia exageración. La confirmación final llegó no de una llamada o un mensaje, sino de la ausencia de uno. La Navidad pasó a enero y no siguió ninguna invitación. Ningún intento de reconciliación enmarcado como generosidad, solo distancia. Entendí entonces que el límite había funcionado no porque los cambiara a ellos, sino porque me cambió a mí. Ya no estaba negociando mi valor en habitaciones donde nunca había estado a debate. El ático estaba vacío de nuevo, despojado de su peso simbólico, solo otro activo, volviendo a la línea base. Y la familia que una vez lo había usado para medirme había pasado a la siguiente distracción. La siguiente historia que no requiriera responsabilidad. Repetí mi frase cada vez que fue necesario, no como un arma, sino como una verdad que no se doblaba. Esta es la consecuencia de mentir. No era cruel. No era personal. Era simplemente el final de un ciclo que había dependido de mi silencio para sobrevivir. La quietud que siguió no estaba vacía. Fue deliberada. En las semanas posteriores a que todo se asentara, tomé decisiones de la misma manera que siempre lo había hecho, con calma, con intención, sin pedir permiso. Dejé de asistir a cenas donde los remates siempre aterrizaban en mí. No lo anuncié. Simplemente decliné. Cuando las invitaciones venían enmarcadas como obligaciones o culpa, las dejaba pasar sin respuesta. Establecí una regla que se sentía radical solo porque nunca se me había permitido una antes. La comunicación sería escrita, no hablada. Solo correo electrónico, sin llamadas telefónicas, sin conversaciones de emboscada donde las emociones se usaban como ventaja y la memoria se volvía negociable. El límite no era castigo. Era infraestructura. Algo lo suficientemente sólido para mantenerse bajo presión. La terapia no fue dramática. No hubo avances que se sintieran como un rayo. Fue más silenciosa que eso, conversaciones que me ayudaron a nombrar patrones dentro de los que había vivido sin lenguaje. El control narcisista no siempre parecía crueldad, dijo mi terapeuta. A veces parecía aprobación condicional. Habilitar no siempre parecía malicia. A veces parecía neutralidad que protegía el daño al negarse a confrontarlo. El papel de chivo expiatorio no se asignó porque yo fuera débil, sino porque era capaz de absorber la incomodidad para que otros no tuvieran que hacerlo. Escuchar esas palabras no me enojó. Hizo que las cosas encajaran. Explicó por qué siempre me había sentido responsable e invisible a la vez. Por qué el silencio se había sentido más seguro que la honestidad. Por qué la utilidad se había disfrazado de amor. No fui a terapia para arreglar a mi familia. Fui para entender por qué seguía ofreciéndome a un sistema que no podía sostenerme. El trabajo fue lento y práctico. Aprendí a hacer una pausa antes de responder. Cómo sentarme con la incomodidad sin apresurarme a suavizarla. Cómo dejar que la decepción de otras personas les pertenezca a ellos. La lección más importante no fue sobre los límites con los demás. Fue sobre el límite entre mi valor y su aprobación. Una vez que esa línea estuvo clara, todo lo demás siguió naturalmente. El ático se vendió en la primavera en silencio en el momento exacto. El mercado había cambiado de nuevo y los números tenían sentido para salir. No me sentí sentimental al respecto. Los activos no te aman y no necesitan hacerlo. Cerré el trato, hice rodar el capital hacia adelante y seguí adelante. No hubo brindis, ni anuncio, solo otra decisión ejecutada limpiamente. A veces la gente preguntaba por qué no me lo quedé, por qué no me mudé yo misma. Les dije la verdad. Había hecho su trabajo. Yo también. Siena resurgió meses después, no con una disculpa que intentara borrar el pasado, sino con algo más pequeño y más honesto. Nos reunimos para tomar un café en la ciudad, terreno neutral. Se veía diferente, menos pulida, más presente. Habló sobre mudarse a un lugar más pequeño, sobre recortar gastos, sobre darse cuenta de cuánto de su vida había sido escenificado para la aprobación. No pidió perdón. No trató de reescribir la historia. Dijo simplemente, no sabía cuánto estaba fingiendo hasta que ya no pude más. No fue redención en un sentido cinematográfico. No necesitaba serlo. Fue responsabilidad sin teatralidad, y eso importaba más. No nos volvimos cercanas de la noche a la mañana. Nos volvimos reales. Eso fue suficiente.
Para cuando llegó la siguiente Navidad, mi vida se veía más tranquila desde afuera. Sin espectáculo, sin actualizaciones diseñadas para provocar comparación. Organicé una pequeña cena en mi propio condominio. Luz cálida, decoraciones simples, música lo suficientemente baja para hablar por encima. Amigos llenaron el espacio. Personas que me conocían sin necesitar un papel de mí. Cocinamos juntos, reímos sin medir quién ganaba, nos sentamos cómodamente en ausencia de actuación. Se sintió desconocido al principio, como aprender un nuevo idioma. Luego se sintió bien. La familia elegida, me di cuenta, no se trataba de reemplazo. Se trataba de alineación. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Te extraño? Sin calificadores, sin demandas, solo la frase. Lo leí y dejé el teléfono. No respondí de inmediato, no porque la estuviera castigando y no porque tuviera miedo. No respondí porque ya no necesitaba correr hacia nada que viniera de la vieja gravedad. Entendí finalmente que la distancia no era crueldad. Era claridad. Respondería cuando y si pudiera hacerlo sin traicionarme a mí misma. A medida que la noche terminaba y la ciudad se asentaba en su silencio invernal, me paré junto a la ventana y observé la nevada, constante y nada destacable. Pensé en esa cena de Navidad hace un año, la mesa congelada, la conmoción, el silencio que siguió a la verdad dicha claramente. Ese silencio había sido el final de algo. Esta quietud ahora era el comienzo de algo más. No más fuerte, no más impresionante, solo más verdadero. Esto es lo que sé ahora y con lo que quiero dejarte. Si creciste aprendiendo que el amor era algo que ganabas siendo útil, tranquila o agradable, no imaginaste ese patrón. Si establecer límites te convirtió en la villana de la noche a la mañana, eso no significa que el límite estuviera equivocado. Significa que funcionó. La curación no se trata de ganar argumentos o forzar la comprensión. Se trata de elegirte a ti misma con la suficiente consistencia como para que los viejos roles no puedan sobrevivir sin tu participación. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de explicar y dejar que la verdad se mantenga por sí sola. Esa noche de Navidad, la mesa se quedó en silencio porque la historia colapsó y mi vida finalmente se volvió ruidosa con el sonido de mi propia respiración, constante y sin miedo, llevándome hacia adelante.